Su presencia da consuelo. En esta serie de estudios estamos hablando acerca de los principios básicos. Y esto tiene que ver con los 7 pasos que toda persona debe dar con el propósito de alcanzar la vida eterna. En las anteriores 5 lecciones hemos hablado de los 5 primeros pasos, y si usted no ha tenido la oportunidad de verlos, en la cajita de descripción de este video le vamos a dejar los enlaces para que usted lo pueda observar. En esta 6ª lección estaremos hablando acerca del bautismo. Y la primera pregunta que nos vamos a responder es: ¿en qué consiste el bautismo según la Biblia? Para poder comprender bien el significado apropiado de la palabra bautismo, nosotros debemos tener en cuenta que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en el idioma griego. Y del idioma griego viene la palabra transliterada, que es bautizo. En griego es baptizo. Y esta palabra significa ser sumergido dentro del agua. En ese entender, cuando estamos hablando acerca del bautismo, estamos hablando de ser sumergidos dentro del agua. Y ese concepto nosotros lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice el texto bíblico: con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Como podemos notar, en este texto bíblico nos está diciendo que nosotros somos sepultados, así como lo fue Cristo Jesús. Si nosotros revisamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, el versículo 4, también nos habla de este mismo concepto. Es decir, cuando una persona es bautizada, lo que está representando o simbolizando es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, miren, cuando una persona es bautizada, primero es sumergida dentro del agua. Con eso lo que se está representando es que esa persona está siendo sepultada. Así como Jesús murió y fue sepultado, también la persona es sepultada. Y luego cuando la persona sale del agua, es como que estaría experimentando una resurrección. Así como Jesús resucitó. Nada más que en este caso, cuando la persona es bautizada, el ser que muere es la persona anterior. Y cuando la persona sale de las aguas del bautismo, es como si fuera una nueva criatura, una nueva persona. De ahí que también la Biblia, cuando nos habla del bautismo, nos está hablando de un nuevo nacimiento. Y eso es lo que precisamente nuestro Señor Jesucristo nos enseña. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ahí se nos narra el encuentro que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Y en aquella oportunidad Jesús aprovechó ese momento para darle a conocer el propósito principal de su venida. Ante las preguntas de Nicodemo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces, miren cuál fue la respuesta de Nicodemo y finalmente qué es lo que le dijo Jesús. Esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice el texto bíblico. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, como estamos viendo en este texto bíblico, nuestro Señor nos está enseñando
que ese nuevo nacimiento que consiste en nacer del agua y del espíritu es muy vital y es muy importante para poder entrar en el reino de Dios. Pero a la vez también nos está enseñando que se trata de un nuevo nacimiento. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, cuando una persona se bautiza, lo que acontece es que Dios hasta ese momento lo que hace es olvidar todo lo que ocurrió en su pasado. Y entonces la persona de ahí en adelante es una nueva criatura, es una nueva persona. En este texto bíblico que acabamos de mencionar, el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 5, nos damos cuenta que nuestro Señor está dándonos el aspecto fundamental del bautismo. Y es que el bautismo nos permite entrar en el reino de Dios. Usted no puede entrar en el reino de Dios si es que no procede a ser bautizado tal como lo enseña la Biblia. Otro aspecto fundamental del bautismo nosotros lo encontramos en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 21. Dice así la palabra del Señor: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, como estamos viendo en este pasaje, nos está diciendo el apóstol Pedro que el bautismo es esencial para la salvación. Si nosotros leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces, nuevamente estamos viendo que la palabra del Señor nos está enseñando que el bautismo es esencial, es importantísimo para la salvación. Pero bueno, ¿para qué otra cosa más es importante el bautismo? Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice así la palabra del Señor: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este texto bíblico, el apóstol Pedro nos está enseñando que el bautismo es esencial, es importantísimo para el perdón de pecados. Es decir, nuestro Señor ha elegido esta manera en la cual puede perdonar todos los pecados que hayamos cometido. Y esta misma idea nosotros lo podemos encontrar en el mismo libro de Hechos capítulo 22, versículo 16, cuando el apóstol Pablo había tenido el encuentro con Jesús, se le presenta un discípulo llamado Ananías y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Entonces, nuevamente en este pasaje nos está enseñando que el bautismo es importante y es necesario para el perdón de pecados. Hay algunas personas que consideran que el bautismo no es importante para la salvación, pero según lo que estamos viendo en estos textos bíblicos, estamos viendo que el bautismo es importante. En primer lugar, para la salvación. Es importante para entrar en el reino de Dios. Es importante para obtener el perdón de pecados. Y es que debemos considerar que nosotros podríamos tener diferentes ideas acerca del bautismo. Las personas pueden tener sus propias opiniones, pero el único que nos puede decir
la importancia del bautismo es la palabra de Dios. De ahí que nosotros debemos considerar con mucho cuidado la primera lección de esta serie de estudios que hemos hablado, en la cual habíamos mencionado que la Biblia es la única autoridad en temas espirituales. Si nosotros recurrimos a la opinión de pastores, predicadores, sacerdotes, etcétera, vamos a encontrar un sinfín de opiniones, pero el único que nos tiene que decir la verdad acerca de la importancia del bautismo es solamente la palabra de Dios. Vamos a mencionar algunos ejemplos que nosotros encontramos en el libro de Hechos. Y es que debemos recordar que el libro de Hechos trata de la historia de los primeros años del cristianismo. Es decir, cuando nosotros leemos este libro, nosotros nos damos cuenta qué es lo que hacían los primeros cristianos, cuáles eran sus prácticas. Y dentro de esas prácticas, nosotros vemos que los cristianos, para poder ser llamados discípulos, para poder formar parte de la iglesia, ellos debían ser bautizados. Como ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó, después del texto bíblico que hemos mencionado en Hechos 2:38, en ese mismo capítulo, el versículo 41, dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, como estamos viendo en este pasaje, aquellos que habían escuchado por primera vez el evangelio y que entendieron que el bautismo era importante para el perdón de pecados, fueron bautizados. Pero además de esto, nos está diciendo este pasaje que aquellos que habían sido bautizados, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Es decir, la única manera de formar parte de la iglesia es por medio del bautismo. Hay otro ejemplo que nosotros tenemos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8. Ese capítulo nos habla acerca del encuentro entre un evangelista llamado Felipe y un etíope que era eunuco, que estaba de visita en Jerusalén y luego estaba regresando a su ciudad de origen. En el camino se le presentó Felipe y le comenzó a enseñar las buenas nuevas de salvación. Y la conclusión a la que finalmente se arriba en este pasaje, nosotros lo encontramos en el capítulo 8, versículos 37 y 38. Dice así la palabra del Señor. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces, este pasaje nos está enseñando que para ser bautizado, nosotros no necesitamos tomar un curso de 1 año o de 2 años, tampoco nosotros necesitamos asistir a algún seminario ni nada por el estilo, sino que simplemente la persona, cuando decide ser bautizada, es ahí cuando lo debe realizar. No debemos de pronto estar añadiendo a la palabra del Señor algunos mandamientos que a nosotros nos parece interesantes, porque en la Biblia nosotros estamos viendo que las personas eran bautizadas cuando ellos tomaban esa su decisión. Además de esto, este pasaje nos está enseñando que ambos descendieron al agua, y es que debemos recordar que bautismo justamente significa ser sumergido dentro del agua. Otro ejemplo que nosotros encontramos en el libro de Hechos está en el capítulo 16. Resulta que en aquel momento el apóstol Pablo, junto con su compañero de viaje llamado Silas, llegaron a una ciudad llamada Filipos.
y en esa ciudad fueron encarcelados. Y dice que el apóstol Pablo y Silas a la medianoche estuvieron orando y cantándole al Señor. Y sobrevino, dice, un terremoto de tal forma que sacudió los cimientos de la cárcel. Vino el carcelero y al pensar que los presos habían huido, se quería suicidar. Pero Pablo le dijo: detente, no hagas eso. Y entonces el carcelero entendió que realmente Pablo era un verdadero mensajero de parte de Dios. Y entonces le preguntó: ¿qué debo hacer? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y miren también la conclusión que nosotros encontramos. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 32 y 33, dice el texto bíblico: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entonces, nuevamente estamos viendo que la persona que desea ser bautizada no debe dejar pasar el tiempo. Cuando la persona cree de todo corazón en Jesús como su Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús como su Señor, es ahí el momento en el que tiene que ser bautizado. No podemos dejar pasar la oportunidad. Y es por esto que, para concluir esta lección, yo deseo preguntarle: ¿usted quisiera obtener el perdón de sus pecados por medio del bautismo? ¿Le gustaría que Dios le perdone sus pecados? Cualquier pecado que haya cometido, Dios está dispuesto a perdonarle por medio del bautismo. Si su respuesta es positiva, la segunda pregunta que me gustaría hacerle es: ¿cuándo quisiera usted que Dios le perdone sus pecados? Quizás su respuesta va a ser similar a la que me dio una persona. Cuando le estaba mostrando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, esta persona me dijo: mira, cuando cumpla 90 años, pues ahí me voy a bautizar. Y la idea puede estar buena, pero ¿quién nos asegura que vamos a llegar a tener 90 años? No tenemos la vida comprada. Es por esto que yo le quiero animar a que usted no deje pasar su oportunidad. Esta puede ser la gran oportunidad de su vida, porque nosotros no sabemos qué puede acontecer con nuestras vidas. Es por eso que queremos animarle en el nombre del Señor, para que usted busque a una persona, busque a un ministro, busque a un predicador, a un miembro de la Iglesia de Cristo, para que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados, y de esta manera usted pueda estar listo para el encuentro con su Señor y Salvador. Si usted vive en la ciudad de Cusco, con mucho gusto tendré el agrado de bautizarlo para el perdón de sus pecados. Que el Señor les bendiga. Su presencia